Vamos entonces a hablar de la tercera patología en el sistema musculoesquelético, en este caso la bursitis, una de las patologías más frecuentemente diagnosticadas por los ortopedistas. Y en general, cuando vamos a hacer una descripción ecográfica de una bursitis, vamos a considerar varios parámetros, hay al menos unas 5 clasificaciones. La idea no es aprendérselas todas, sino de cada una de ellas extraer conceptos para hacer una buena descripción. Y en general, los dos conceptos más importantes son continuar utilizando los previos que Omar nos enseña, que es el modo B y el Power Doppler como las bases de descripción y clasificación. Entonces, cuando tenemos una bursa, hagamos la descripción en modo B y definamos si es anecogénica, hipoecogénica, isoecogénica o hiperecogénica y definamos el contenido, si tiene más contenido de bursitis, si tiene más contenido de líquido, así como hemos evaluado en sinovitis y tenosinovitis. También las podemos definir según la forma y la extensión. Con el Power Doppler podemos definir el componente inflamatorio y ya lo conocemos en una escala donde hay poca actividad, pocas captaciones en el cajón, 50% de captaciones en el cajón o más del 50% de captaciones en el cajón. Según la cronicidad, pues vamos a ver también mayor o menor engrosamiento, cantidad de tabiques, septos, calcificaciones. Y la etiología también puede mostrarnos algunos patrones definidos que deben ser integrados en la descripción final. Veamos ejemplos prácticos. Para definirlas entonces hay que conocer cada segmento anatómico. Es claro que en el hombro todos conocemos que hay una serie de bursas, subcoracoidea, subacromial, subdeltoidea. En fin, tenemos que saber cuáles son las bursas porque usualmente no son visibles de manera rutinaria, sino cuando están inflamadas. Esta es una bursa subacromial donde vemos claramente el manguito rotador y encima de ella una bursa que tiene un contenido de muy poco líquido y sí de mucho componente de tejido posiblemente de aspecto sinovial. Esta es otra bursa retropatelar distal donde el contenido es predominantemente líquido. Ustedes ven que es compresible y se extiende por toda la grasa de Hoffa. Una bursitis olecraneana en este caso, donde en esta visión extendida vemos que compromete todo el olecrano y llega casi que hasta el tríceps, pero si detallamos vemos información que nos dice que es crónica porque está muy engrosada, porque hay septos, hay un componente mixto donde hay contenido líquido, pero también hay contenido posiblemente de fibrina, incluso se notan áreas hiperecogénicas como si hubieran calcificaciones. De igual forma, el Doppler, el Power Doppler, nos puede a nosotros orientar de un componente inflamatorio, como en este caso, y el número de captaciones en el cajón nos habla de la severidad. Integrar estas clasificaciones para una buena clasificación y descripción de la bursitis.